Y cuando llega el verano no solo tenemos que tener cuidado cuando vamos a los ríos, como lo veíamos recién, sino también con los alimentos, porque cambia nuestra alimentación. Aunque creemos que estamos comiendo más sano, porque comemos verduras o algunos alimentos con menos calorías, los que no se conservan bien terminan trayendo problemas estomacales. Hay mucha gente con gastroenteritis en esta época y es por eso que está con nosotros Alina Rondini, bióloga magíster en seguridad alimentaria, jefa de laboratorio de alimentos de la municipalidad, para contarnos un poco, ¿no? ¿Qué debemos saber a la hora de conservar los alimentos en el verano? ¿Cómo estás, Alina? Hola, Silvia. Sí, tenemos que tener en cuenta que así como se multiplican nuestras salidas al aire libre en estas épocas de verano, que salimos al río, a la playa, también se multiplican las enfermedades transmitidas por alimentos. 1 de cada 10 cordobeses en este año nos vamos a enfermar por una enfermedad transmitida por un alimento. Y esto se debe a que en el verano las bacterias se multiplican más rápidamente. Quieren salir también de paseo con nosotros. Aman el verano y en estas temperaturas se reproducen rápidamente a niveles que nos pueden llegar a enfermar. Es decir, que los cuidados que tengamos en transportar estos alimentos hasta el lugar donde vamos, en cómo los preparamos en el hogar y hasta el momento que los consumimos, son esenciales a la hora de no llegar al hospital. Alina, en el verano, el ranking, ¿a quién ponemos primero? ¿Mayonesa, huevo y seguimos con qué? Y sí, mayonesa, huevos, sándwiches de miga, salpicones, todas esas comidas que están hechas muchas veces con sobras de otras comidas, que incluyen crudos y cocidos, verduras mal lavadas, en el ranking están ellos. ¿Y qué debemos hacer, por ejemplo? Porque a veces pensamos que porque está en la heladera está bien conservado porque está en frío y no se pierde la cadena del frío. Pero no es tan así porque tiene que tener un orden esa heladera para que los alimentos no nos caigan más. ¿Es así? Es así porque la heladera lo que hace es mantener la cantidad de bacterias que tiene un alimento cuando uno lo introduce en la heladera. Pero no mata las bacterias, ni siquiera el freezer las mata. Ajá. Es decir, que si no acomodamos bien los alimentos en la heladera, teniendo en cuenta que siempre los crudos van por debajo y los cocidos por encima, puede haber una contaminación cruzada, crudo cocido, y después lo que nosotros creíamos que era un lemon pie espectacular, que lo hicimos con las mejores buenas prácticas de manufactura, se contaminó con una gotita del pollo crudo, del asado crudo, que goteó sobre ese alimento y ya lo transformó en un riesgo. Alina, ¿los cocidos por debajo entonces? No, los cocidos por encima. Y lo crudo por debajo. Bien. Verduras, carne, siempre por debajo, para evitar esta contaminación cruzada, crudo cocido. Pero a veces es como más práctico tener la carne para cocinar arriba y es por eso que dejamos los crudos. Sí, arriba, aparte hay ¿no? una creencia que arriba hace más frío, porque hay muchas heladeras que antes enfriaban más arriba. Y eso no pero es en así. realidad, si uno pone crudo arriba, debería estar en un recipiente separado de lo cocido. Ese es otro método de separar. Poner en recipientes separados para evitar esta contaminación cruzada. Y por ejemplo, hay una diferenciación también que hay que hacer entre niños y ancianos a la hora de conservar esos alimentos en verano. Sí, porque los niños y los ancianos son las personas más susceptibles de enfermarse. De cada 10 personas que nos enfermamos en Córdoba, casi la mitad son niños. Entonces, o ancianos, son personas que tienen su inmunidad baja y se pueden enfermar mucho más rápido que tal vez una persona adulta. También las embarazadas son personas de riesgo y que deberían tener un cuidado especial. Bien, y el agua, por ejemplo, ¿es otro factor que debemos tener en cuenta? El agua es un alimento, entonces tenemos que tener los mismos cuidados que con un alimento, sobre todo cuando vamos a otro lugar y no sabemos si el agua que hay en ese lugar es potable o no. Tener recaudos, llevar el agua desde el lugar de nuestro domicilio. Tal vez vamos a un río donde pensamos que nos quedamos sin agua y podemos tomar el agua del río. No, los ríos pueden estar contaminados, los ríos no sirven ni siquiera para lavar verduras. Uno debe llevar las verduras a la playa o al río ya lavadas. Ya lavadas. Tratar de procesar lo menos posible el alimento en el lugar donde vamos. Procesarlo en el hogar. Es cuestión de cambiar de hábitos también, ¿no, Alina? Sí. Porque yo creo que todo el mundo cuando lleva su conservadora o lleva los alimentos para comer en otro lado y no lava las verduras. Sí, uno debería planificar la ida al campo, uno debería planificarla. Y planificar significa eso, desde elegir la conservadora, que es una conservadora, no una heladera, porque en realidad lo que hace es conservar el frío que ya está acumulado en el alimento que yo introduje en esa conservadora. Lavarla, preparar siempre los alimentos crudos abajo, separados de los cocidos, poner refrigerantes que si no tengo refrigerantes de gel o no tengo refrigerantes... Ahí vamos a poner algunos datos, ¿no? De los que está dando a conocer Alina en esta placa, por ejemplo, si usted lleva esa conservadora, como la veíamos recién, ¿cómo llevar alimentos en la conservadora? Sí, como decía, primero, por supuesto, higienizar la conservadora,
y tratar de no Ahí llenarla a tal punto que no pueda circular el frío dentro de la conservadora. Bien. Tratar de separar, si llevo bebidas, que las bebidas, si es posible, estén en otra conservadora. Usar ¿Por qué? refrigerantes, decía, gel o hielo. Sí. Y recipientes congelados, no usar el hielo suelto. No usa el hielo ¿Por qué? suelto primero, porque se descongela más rápido, y después porque puede pasar que gotee sobre los alimentos, esos alimentos goteen sobre los otros y haya esto de la contaminación cruzada. Ahí está. Es fácil hacer un refrigerante de manera casera. Cualquier recipiente de bebida descartable que nosotros le pongamos agua y lo pongamos en el congelador se transforma en un refrigerante. Bien, procesar los alimentos en casa, como lo decías recién, no llevar aderezos caseros, principalmente la mayonesa, La mayonesa, ¿no? Que porque hay otros tipos de aderezos que llevan cremas, por ejemplo. Con cremas. Lo del huevo, sobre todo porque las mayonesas industriales son con huevo pasteurizado. Y eso significa que son libres de salmonela. Claro. La salmonela es una de las bacterias que más estragos causa en el verano. En el verano, sobre todo. Es Entonces, la vedette del verano, la sí. salmonela. Sí, Conviene, si uno lleva aderezos, llevar recipientes pequeños de aderezo industrial y saber que uno lo puede llevar fuera de la conservadora si está cerrado. Bien. Una vez que uno lo abre, lo debe guardar en la conservadora. Y también hay muchos alimentos callejeros. Y con esto del verano, de estar en un paseo, en un parque, mucha gente decide comprar y comer Sí, en la calle, gente tiene ¿no? que saber que eso es un riesgo. Eso es un que riesgo. los alimentos no toman sol. Esos alimentos que vemos en la ruta tomando sol a la vera del camino se pueden transformar en un riesgo. Es decir, los alimentos requieren, los que son perecederos requieren refrigeración. Y si yo estoy comprando en un parador, en la ruta, un alimento que no tiene procedencia, tengo que saber que me expongo a un riesgo. Un riesgo de enfermarme, un riesgo que me puede costar bastante más caro que lo que significó comprar ese alimento por darme un gusto en el camino, en un parador que a lo mejor ni siquiera tiene autorización para la venta. Por último, Alina, por ejemplo, en el tema de las bebidas, no hablamos de las bebidas, ¿también son un problema en el verano? Sí, las bebidas, en el verano la bebida que deberíamos tomar todos es agua, porque uno debe hidratarse y qué mejor bebida que el agua. Pero si uno lleva gaseosas o otras bebidas al campo, conviene llevarla en una heladera separada de la comida. ¿Por qué? Porque la heladera de la bebida es la que abro a cada rato. Entonces, si yo además tengo alimentos y la abro a cada rato, esa conservadora deja de conservar porque estoy abriendo para sacar bebidas. Bien. Y además lavar los envases antes de introducirlos en la conservadora. Los envases plásticos y de vidrio, ¿no? Sí, y es preferible los de vidrio, ¿verdad? Sí, los de vidrio conservan más el frío y en ese caso serían convenientes. Pero bueno, si un envase descartable o retornable está higienizado en su exterior, no tendría ningún inconveniente. Alina Rondini, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy. Gracias por invitarme.